y como no podía ser de otra manera, tengo ya a mi lado a Javier Quintero, ya le conocen, director de SickKids y jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor. Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, Sina, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de tenerte con nosotros una semana más y dispuesta. El placer es mío. ¿Qué tal va la semana? Razonablemente bien. Bueno, vamos ahí avanzando, aproximándonos de puente en puente. Vamos a por el próximo puente, venimos de vacaciones. Bueno, no está mal, hay que ir aprovechándolo. Verano. Bueno, cuéntanos, ¿estás de acuerdo con esta conclusión del estudio que presentábamos al principio? Hombre, es cierto que la figura de la madre y el padre es importante, muy importante. Y es tanto más importante efectivamente cuanto más pequeños son los niños, ¿no? Y por eso es tan delicado y tan complejo, pues cuando un matrimonio se rompe y quedan entre medias niños, hijos compartidos, ver cuál es la manera más razonable, más racional de poder priorizar el bienestar emocional y sobre todo cuando son pequeños, porque le queda mucho de desarrollo, de cara a planificar cuál va a ser el siguiente modelo de familia al que nos vamos a mover. Pues entonces, si te parece, entramos de cabeza, coloquialmente dicho, en materia. Cuéntanos, ¿cómo debería comportarse un matrimonio con niños pequeños que se acaba de separar o está justo en el proceso? Hay veces que, bueno, sobre todo nos ocurre mucho con pacientes que ya son, digamos, pacientes nuestros y de repente pues, mamá y papá nos piden una consulta básicamente para explicarnos que han llegado a una decisión, que se van a separar y nos preguntan cuál es la mejor forma de hacerlo o cómo sería la mejor manera de contárselo a sus hijos, ¿no? Y no es fácil, ¿no? No es fácil el tomar esa decisión. Yo creo que tiene que ser tremendamente reflexionada. Tomar una decisión de romper un modelo familiar y que los niños van a perder los vínculos que tenían con el contexto familiar, lo que tienen que intentar siempre es que prevalezca, defiendan, protejan, aseguren, utilicemos todos los calificativos que queramos para que la relación entre mamá y papá se puede romper, pero la relación que hay entre mamá y el hijo y mamá y papá y el hijo va a estar igual o mejor. Y eso no solamente hay que darlo por sobreentendido, eso hay que de alguna manera darlo también de una manera explícita. ¿Cómo lo comunicaríamos en primera instancia? No, insisto, yo creo que es una comunicación de los dos. Mamá y papá tienen que sentarse delante, no tienen que personalizar a ninguno de ellos, no es cuestión de decir mamá o papá decide qué, no, es una decisión conjunta, es una decisión de adultos y lo único es, bueno, pues que en esa decisión van a cambiar algunas cosas, pero que la relación entre mamá y el hijo y papá y el hijo va a estar igual o mejor que como estaba antes, ¿no? Porque es lo que más inestabiliza a los niños, ¿no? La capacidad de adaptarse a una nueva situación es infinita, pero el miedo ante lo desconocido, a la pérdida de referentes, también. Javier, ¿tú qué le dirías a esas parejas, a esas madres o a esos padres que en un momento dado de la relación que ya va mal se plantean, yo no me separo por los niños? Bueno, yo creo que cuando algo va mal hay que intentar arreglarlo, sobre todo si lo que va mal es una relación. Lo que yo les diría es que, bueno, siéntense y desde luego los hijos muchas veces funcionan como un pegamento muy importante. Es decir, hay muchas situaciones de pareja que pasan por crisis y el que hubiera hijos entre medias pues les permite reevaluar la crisis, superar la crisis y que la pareja salga reforzada. Es decir, que a mí eso no me parece necesariamente mal, ¿no? Lo que sí que es cierto es que si uno detecta un problema, mantenerlo en el tiempo sin edie a lo mejor no tiene mucho sentido, pero lo que tiene sentido es decir, tengo un problema y quiero solucionarlo, porque tengo hijos y no quiero que mi matrimonio se vaya al traste. Fantástico, busquemos soluciones. Yo creo que para todo hay soluciones, Planteamos una situación distinta. Creo que también es bastante común en esas parejas ya separadas en las que cada uno quiere darle más a los niños que el otro. Es decir, yo te llevo a Por Aventura, muy bien, pues yo te llevo a Disney. ¿Esto cómo lo ves? Mal, porque yo creo que lo que es importante cuando decía antes es que cuando decimos que tenemos que intentar que no cambie el modelo de familia, tampoco puede cambiar en ese sentido. No lo podemos transformar en un mercado persa para intentar subir la apuesta del otro progenitor, ¿no? Yo creo que eso es un desastre que además nos lleva a veces a situaciones paradójicas, ¿no? Yo hace no mucho tiempo, hablando con un paciente, con un chaval y tal, le preguntaba, no, pero realmente
o sea, esta situación, bueno, una dinámica de conducta complicada, realmente, ¿qué es lo que buscas? Yo busco que mis padres se separen. Y me quedé como sorprendido, dicen, ¿eso por qué? Dicen, no, yo tengo 2 amigos separados y yo tengo una Nintendo vieja y ellos tienen uno la XP y el otro no sé qué y el otro no sé cuántos, porque como tienen 2, tiene 2 de todo, ¿no? Qué pena, ¿no? Qué triste que esa sea la percepción que un niño en un momento determinado puede tener, ¿no? Y tristemente es así, es decir, pensamos en una especie como de la compra del favor, la compra del cariño. Yo creo que si teníamos un modelo de educación para nuestros hijos, lo debemos tener antes y después de la separación o el divorcio. No puede cambiar, no puede cambiar. O sea que es una situación más común de lo que el chascarrillo podría dejar entrever. Lamentablemente muy común y sobre todo además es una situación que les lleva a, como decimos hoy, un pan para hoy, hambre para mañana, es decir, genera una satisfacción muy momentánea por el progenitor que queda muy bien porque le compra cosas, porque le lleva de viajes, pero si eso no va acompañado de una buena base, lo que no está haciendo es nada bueno para el niño y a medio plazo suele dar problemas. Si te parece, cambiamos un poco esas reglas del juego que se suelen establecer. ¿Qué sería bueno darles en vez de objetos materiales? ¿Qué momentos habría que compartir con ellos, por lo menos en las primeras fases en las que quizá puedan notarlo más? Afecto, seguridad, cariño, son las 3 cosas fundamentales. Y seguridad, que es lo que más van a perder en ese momento. Si yo digo que no te preocupes, que esta tarde voy a ir a buscarte al colegio, es que esta tarde voy a ir a buscarle al colegio y esa va a ser mi prioridad, ¿no? No puede ser que luego, no, es que no he podido ir, es que justo este fin de semana aquí para venir, pues se me ha complicado las cosas, ¿no? No, realmente lo que tenemos es que recobrar la seguridad. La manera en que los niños se vinculan con sus padres es el molde, es lo que llamamos el vínculo, es el molde en el cual ellos van a medir el resto de las relaciones a futuro. Cuando un vínculo se rompe, digamos, perdemos un molde sobre el que tenemos que construir las relaciones a futuro. Con lo cual, si ese molde, el que tengo con mi madre, el que tengo con mi padre, no es un molde seguro, no es un molde estable, es muy fácil que mis relaciones también sean inestables a futuro. Con lo cual, estamos en momentos importantes del desarrollo, no solamente del día a día, sino de la personita de hoy que será un adulto mañana. ¿Qué consecuencias puede conllevar para el niño que después será adulto, como señalas, una separación que no está bien gestionada por los padres? Sufren mucho, lo pasan mal, emocionalmente suele ser complicado para ellos gestionarlo, porque en esas situaciones para ellos es una tormenta emocional muy complicada, ¿no? Porque cuando lo llevan mal y la situación es tensa, esa tensión, por mucho que los padres digan, no, nosotros discutimos, pero los niños no lo ven. No, los niños son pequeños, pero no son tontos, ¿no? Y es más, todo lo emocional son mucho más sensibles, mucho más perceptivos que nosotros los adultos. Con lo cual ellos son tremendamente conscientes de las situaciones y las tensiones. Tensiones que ellos no pueden gestionar, no saben gestionar. Dificultades adicionales que a ellos les van a condicionar muchos más problemas para manejar esa ansiedad, ese temor, esas emociones en definitiva. Entonces no es una buena situación. Entonces yo creo que es fundamental. Es claro que es absurdo. Muchas veces cuando me preguntan cuál es el mejor momento, la mejor forma de qué es lo mejor para nuestros hijos, cómo sería la mejor manera, pues mira, la mejor manera es que ustedes no se separen y que se quieran mucho. Eso sería la mejor manera, ¿no? Entonces es cierto que cuando se separan uno da por sentado que es que la dificultad de la convivencia es muy marcada. Pero hay familias que se rompen y que son capaces de mantener ese estatus racional, coherente, estable, donde han priorizado el bienestar de los hijos con independencia de su situación posterior. Sí, que no se traduce en consecuencias directas para los niños en términos emocionales, o por lo menos no tan agresivas como en otros casos. O por lo menos lo minimiza notablemente. Un factor también muy interesante, Sira, es cuando aparecen terceras personas. Eso ya es una ecuación mucho más divertida y mucho más compleja, cuando de repente papá tiene pareja o mamá tiene pareja, ¿no? Y entonces ahí empezamos a meter dinámicas muy complejas en la ecuación, porque bueno, metemos gente que en esa ecuación no estaba antes y es muy importante que esas personas que entran nuevas conozcan y respeten las reglas de juego, ¿no? Yo tengo muchas
familias en las cuales ellos se han separado y lo han hecho coherentemente, han priorizado el bienestar de los niños, y de repente aparece una tercera persona en alguna de las partes que rompe el equilibrio y que empieza a tirarle la cuerda o que empieza a cambiar de alguna manera todo ese status quo que se había conseguido trabajar y que habíamos claramente puesto al interés de los menores en la zona prioritaria, ¿no? Entonces también es muy importante cuando aparezcan, se aparecen, pero cuando aparezcan terceras personas, que se adhieran a las normas del juego. Yo creo que ese tema es muy interesante y de hecho a mí se me estaba ocurriendo también una variable, no tanto dentro de la custodia compartida como de las separaciones, cuando uno de los dos progenitores se va, pero se va además. No vuelve a estar con el niño como tendría que afrontarlo el que se queda. Pero yo creo que esto podemos analizarlo en más profundidad en próximas secciones. ¿Cómo afectan los distintos tipos de familia a los niños también? Y cómo guiarles para que al final no noten una diferencia con sus compañeros de clase, por ejemplo. Bueno, el problema es que la diferencia de los compañeros de clase probablemente no sea tal, ¿no? Porque realmente la prevalencia de separaciones y divorcios pues es muy, muy alta. Con lo cual, pues seguro que todos los amiguitos de los niños que nos pueden estar escuchando, de los hijos de los amigos de los hijos de los que nos estén escuchando ahora, seguro que tienen algún amigo que sus padres están separados o divorciados. Con lo cual realmente esa es una situación, yo creo que tiene un impacto menor, Entonces yo creo que es muy importante eso que decíamos antes, ¿no? Que el modelo de familia, sin caer en una situación que a veces es contradictoria, ¿no? Y que es un tanto casi egocéntrica, que genera pequeños narcisistas, ¿no? Como hemos hablado más veces. Pero es curioso porque eso que en un momento determinado hay muchas familias, ¿no? Que hace unas semanas hablábamos precisamente de esos hogares, ¿no? Que le sitúan al niño en un rol que no le corresponde, un rol protagonista en exceso, que no le permite desarrollarse de manera armónica. De repente, ¿no? Pues pasamos a polos opuestos, ¿no? Es decir, familias, es decir, que yo lo que creo que en esta vida lo que los niños necesitan es una estabilidad, unas reglas de juego, saber qué es blanco y qué es negro, y lo que es blanco hoy va a ser blanco mañana y va a ser blanco dentro de 6 meses cuando papá o mamá ya no vivan en casa, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo importante. Decía antes, seguridad, ¿no? Aparte del cariño y el afecto, transmitirles seguridad, ¿no? En un momento de máxima fragilidad, que es cuando el micromundo de un niño se rompe, cuando percibe que sus padres se pueden separar o se separan, seguridad. Siempre te pedimos un consejo para cerrar la puerta de nuestra escuela de padres cada semana. Nos has dado muchos a lo largo de estos minutos, pero me gustaría que te centrases justo en esa madre, en ese padre que se están separando en este momento, que quizás sea el momento más difícil de toda la ruptura, para decirles, para darles unas palabras que les puedan guiar. Para mí ser madre o ser padre es fundamentalmente un acto de generosidad. Y yo creo que es tremendamente importante cuando mamá y papá se separan que esa generosidad siga estando allí. Quizás no con el otro, pero sí con sus hijos. Y a veces eso limitaría o minimizaría muchísimas de las tensiones y de los problemas que surgen en los contextos de los divorcios y las separaciones. Generosidad. Ese es el broche con el que cerramos esta tarde Escuela de Padres. Muchísimas gracias, Javier Quintero, por acompañarnos una tarde más y te esperamos por aquí. Pues si me invitáis aquí estaré la semana que viene. Pues invitado estás. Muchas gracias.